Y yo quiero que te grabes esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Porque el Creador estaba conmovido. Dijo, yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! A veces decimos, Señor, ¿estás viendo? ¿Alguna vez dijiste, ¿estás viendo, Dios? Pero Él también se llama el Roy, el Dios que me ve. El Señor le reveló ese nombre a una mujer llamada Agar. Dijo, yo soy el Roy. Y Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Y dijo después, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? En Génesis 16:13. ¿De verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve? Una esclava, una mujer que había sido usada como madre sustituta, que de alguna forma habría prestado su vientre, dijo, ¿de verdad Dios me ve? Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando. Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estabas seguro o segura por qué estabas triste. Nos ve en esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios, porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca, y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Perdón. ¡Ay, niño! Es una alfombra. Al cabo es dinero. Por eso los que son sabios aprenden a atesorar los días de marea baja como regalos que llegan de tanto en tanto. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Decías, cierro los ojos y no me levanto más. Pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas,
de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esa fuerza, esa adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone. Pues yo sé que todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerdan? ¿El corito lo conoce? Que llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón, en una tumba, y por un tiempo tu alma estará en el cielo mientras tu cuerpo seguirá ahí. Pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo. Y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis, en temporadas de tormentas. Por eso, para que esta terapia tenga efecto, necesitas descansar. Descansa, es lo que el médico te dice, descansa, ve a tu casa y descansa. Descansa en el Señor. Yo no puedo prometerte que tu corazón partido va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y ese corazón que por ahora
por el momento, por esta leve tribulación momentánea, está partido. Será trasplantado uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió, y un trato divino es un trato divino. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos, y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste, y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dice, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos, cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vista panorámica, sin destino claro, y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz. Como cuando saltabas de la cama. Porque te puedes mudar. Puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara. Llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres. Por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse. Quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos
Vivirían en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar. ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentre dirección. Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello de lo que te gusta hacer, pero llevas años metido en ese cubículo, en esa ratonera llamada oficina. Querías dejar un legado, ¿te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado va a ser un pilón de pañales y un montón de deudas. Querías impactar al mundo con tu ministerio y haciendo las cuentas y a juzgar por la edad, te das cuenta que ya no llegas. Y el remordimiento entonces se convierte en un compañero de cuarto. El plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta por qué no fue plomero, para preocuparse menos. La mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida. Y la mamá, que siempre fue ama de casa, se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos. Eso es el juego de la vida. Eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17:33, el que procure conservar su vida, la va a perder. Y el hombre que esté preparado para perder la vida, la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga, todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo. Y el énfasis moderno en la sanidad divina tiene el efecto secundario de hacer creer que aquellos que no son sanados sientan que Dios los pasó por alto o no los ama tanto. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el mejor aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrados por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas, estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Él le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto. Una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual. Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No, ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir.
¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambien la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, ¡aleluya! No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 de Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros cómo dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos porque, también está eso, poco ejercicio, toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura, y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario, a veces es un germen.
El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás y ¡pah! Le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me está pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas. La vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí
podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano. Es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate aquel matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo aquel puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. Y ahí es cuando los chicos de ahora derraman comida sobre la alfombra blanca y no somos tan ecuánimes. Explotamos, hacemos un escándalo. ¡Alfombra! ¡Te voy a reventar! Y la misma mamá que se reía, o el mismo papá que hace un mes estaba nice. Hay un renglón fascinante en 1 Samuel que describe la condición de Israel en los días finales de los jueces y dice que muchos de los hechos que el pueblo había visto de la mano de Dios ahora eran historia. El faraón había sido derrotado hace mucho tiempo atrás, los 10 mandamientos eran noticias viejas, el maná era un artículo para coleccionistas, la era emocionante de Moisés y Josué quedó para los libros de historia, y el pueblo se estableció en la tierra prometida. Y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común, no dice que era inexistente, no era común, se acostumbraron. El pueblo no está en un estado de rebelión seria, en pecado. El tabernáculo sigue abierto para la adoración. Algunos elevan oraciones, todavía se hacen sacrificios, pero lo sagrado se volvió tedioso, común, ordinario. Aceptaron la vida espiritual en modo automático. Yo ya soy cristiano porque los domingos me congrego. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir. Y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todos, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente? Jamás se me va a caer una torre encima, un piano. ¿Quién?
Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen: te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro. Eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos: ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como: prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón cuando dice: después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá. Es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina. Ambas, Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué les queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. Nuestros chiquitos, nuestros huérfanos. Está bien, le damos comidas dignas, le damos un techo, pero ellos no sueñan con una suscripción de Netflix. No sueñan con comprarse un Tesla, y si no se lo pueden comprar y no tienen un buen crédito, es porque Dios está tratando conmigo. Ellos lo que quieren es comer un poco más de arroz. Entonces, el grave problema que algunos cristianos tienen es creen que la prosperidad material es la señal de la bendición de Dios. No, eso creemos los sonsos que alguna vez nos tragamos el sueño americano. No puedo pagar la hipoteca, Dios me dejó. La estoy pudiendo pagar, qué fiel es Dios. Y el que vive en un caserío, en un cordón de emergencia. Pero eso no es lo peor es cuando los que nos toca un tiempo de prosperidad, miramos con sospecha al que no está prosperando. Aun cuando no seas un pastor o no seas un líder, cada cristiano tiene un llamado.
Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito. El enemigo tiene la intención de frenar el impacto de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón, que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver, o vimos juntos, de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza. Porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas. Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Como nos pasaba cuando chicos, que las madres nos llenaban de medicamentos que por lo general estaban en la puerta lateral de la nevera y nos daban todo. Una vez que nos drogaban, que parecíamos Bob Marley, nos llevaban recién al médico. Y no le dejaba hablar al médico. Mi mamá decía, le traigo al nene, pero lo que tiene seguro es papera, que se complicó con la angina. El médico dice, ¿me deja diagnosticar a mí? Mi mamá nada más iba para confirmar lo que ella sabía. Nunca mi mamá usó termómetro, tenía labios de madre, decía 80 Fahrenheit. Ella sabía todo. Cuando se trata de una mamá lo tomamos con cariño. Cuando se trata de chamanes caseros respecto a lo que estamos viviendo nos lastiman. Porque yo he escuchado a muchos líderes cristianos diciendo, ¿sabían que en tal país vino un terremoto o un tsunami? Y eso fue porque viven bajo la maldición de la idolatría. Y por eso Dios mandó un tsunami. Pero casi no murieron cristianos. Soslayando la vaga idea que si de casualidad se murió o algún cristiano en la catástrofe es porque algo habrá hecho para estar al mismo nivel que los paganos idólatras vulnerables. Una presunción casi ridícula, es como pensar que en el 9/11, en el atentado de las Torres, solo murieron impíos. Eso es como decir que si un cristiano murió de COVID es porque estaba en pecado o no diezmaba. Por ahí por lo último puede ser, pero no. No, es chiste. De hecho, por el COVID han fallecido piadosos hombres de Dios. Y también por cáncer. Y por tumores. Y hasta por accidentes.
De otro modo, ¿qué quedaría para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada, un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los montes que rodean el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, porque esta leve, hablando de la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de bendición, de montañas altas, esta leve vida. ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, aun cuando estamos en el panteón, el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen la muerte no tiene sentido, y sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra, y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper, y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo vamos a tener semilla guardada en un cofre, y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate, porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Señor. Ahora levanten la mano todos los que tengan el corazón partido, el corazón dolido. Levanten las manos todos. Aquí en momento vamos a adorar a Dios unos últimos minutos más. Sé que la inversión lo valdrá. Allí en el resto, yo quiero orar por los que están en casa ahora, por los que se unen a esta casa llena aquí en River Arena. Estoy orando por los que tienen el corazón dolido, por los que no pueden más, por los que quieren bajar los brazos. Dice el Señor, no te rindas. Estás viviendo los últimos días de la crisis. ¿Recuerdan las mamis que han estado embarazadas? Los meses más difíciles, cuando ya no podías acostarte ni dormir, cuando ni siquiera podías retener tu orina, cuando tenías, tantas semanas, 8, 9 meses, y decías, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero eso no era el significado de que las cosas estaban empeorando, sino que los días del parto se acercaban, los días del nacimiento estaban cerca, y cuanto más incomodidad tenías, más cerca estabas de tu sueño. Y el Señor dice, no reniegues, porque el corazón partido habla de propósito, habla que te estoy preparando para la temporada que viene, y la temporada que viene vas a necesitar ser fuerte, vas a necesitar resiliencia. El Señor viene hablando hace 2, 3 semanas acerca de tolerar, de capacitarse, de resistir, de levantar los muros de resistencia. El umbral tiene que crecer. Señor, no me saques, no me traigas en un nacimiento prematuro. No quiero tener un nacimiento de 7 mesino, 8 mesino. No quiero tener a alguien en la incubadora. Quiero un nacimiento genuino, saludable. Tómate el tiempo que tengas que tomar, Señor, pero haz de mí como el alfarero. Hazme de vuelta, transfórmame, levanta las manos y adora, dile al Señor, Señor, transforma mi vida. Impresionante. Transforma mi vida hoy, aquí, ahora. Y sea lo que sea que tenga que pasar, yo te doy gracias. Agradece porque la sanidad viene, y agradece si la sanidad se tarda o nunca llega. Agradece por la deuda. Dile, Señor, no es que yo quiera vivir así, pero perdona si he dudado de tu fe, de la confianza, de si mi fe ha flaqueado. Perdona si he dudado de ti. Tú sigues estando en el trono. Yo soy, dice el Señor, el que va a sanar tu corazón partido, el que va a tratar con él. Y ahora está operando a corazón abierto. Y ahora está interviniendo quirúrgicamente aquí en el mundo, en el resto. ¡Oh! Impresionante. Levante las manos, bebe. Bebe de esta gloria, bebe de esta unción en casa. Dile, Señor, mira, la vida no me ha dado tregua. El enemigo ha querido hacer estragos con mi vida. Ha venido sobre mí por las noches pensamientos, me han atribulado, no me han dejado descansar. Ayúdame a descansar en ti. Quiero descansar en ti. Quiero decir, esta leve tribulación momentánea producirá un eterno peso de gloria. Te bendigo, Señor. Te damos gracias. Te exaltamos, mi Rey. Porque los mejores días están por venir. Porque esta palabra se hace real en nosotros. Te exaltamos, mi Rey. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos y te exaltamos. Dios te guarde allí en el mundo, donde estás, en cualquier parte del planeta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cómo te ama el Señor, princesa. Cómo te ama, príncipe. Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido. Cómo te ama. Yo no soy psiquiatra ni tengo un talonario de recetas, pero aprendí unos principios chiquititos que a mí me ayudaron mucho en la depresión y en la tristeza. Repetí conmigo: no tengo que revivir el ayer, tengo que aprender de él, y buscaré misericordia para mis errores del ayer. El sol ya se puso en el ayer,
El sol todavía no salió mañana. Así que hasta mañana no puedo cambiar mañana. Hoy voy a vivir el hoy. Esta es mi jurisdicción. Enfrentaré los desafíos de hoy con las fuerzas del hoy. Bailaré el vals de hoy con la música de hoy. Bailaré mientras dure la música, mientras toque la orquesta. Y cuando llegue mañana, lo harás otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el invierno. ¿Puede un ser humano aferrarse a Dios, al amor, a la fe, incluso en pleno invierno? Sí. Sí, porque el invierno justamente es para eso. Job nunca vio el escenario superior, nunca se enteró de la plática hasta que llegó al cielo, nunca se enteró. Me imagino que eso estaría grabado en el cielo. Cuando llegó, Dios le dijo: ¿querés te pongo la grabación de lo que pasaba mientras que a vos abajo te rascabas con una teja? Te cuento la charla de arriba. Y se habrá reído. Es como cuando ves el making of, el backstage de una película, ¿viste? Y te muestra cómo hicieron los efectos. Ahí se enteró que su fidelidad tenía un significado cósmico. Nunca supo que había algo eterno en juego en su vida transitoria. Y ahí, sentado en el montón de ceniza, rascándose la llaga de su piel con pedazo de teja y ollas rotas, deprimido, confuso, Job descubrió que las personas en dolor a veces aprenden mejor que cualquier otro. No estaba solo, no estás solo. El cielo y el infierno están esperando ver qué haces o dices. Eso es lo que te está pasando en tu invierno. Te doy un consejo que no me pedís. Hay que confiar en el autor. Tienes que empezar a creer que Dios tiene una buena razón para mantener sutil su presencia en tu invierno. Porque eso permite a criaturas pequeñas y frágiles como nosotros, los seres humanos, la capacidad de amar de verdad, de escoger amar de verdad. ¿Viste cuando vas detrás de un patrullero? Te encontrás que hay un policía delante, por lo menos acá. Ahí bajás la velocidad rápido, no lo pasás. Y no necesariamente porque tenés un corazón bueno y seas buen conductor, te querés ahorrar la multa. Y Dios quiere que a Él se lo conozca, no de una manera abrumadora. Él no quiere quitarnos la posibilidad de un amor que elegimos con libertad. No quiere que digamos, no acelero porque me va a castigar. Él quiere que lo amemos. Uno nunca sabe dónde Dios se va a asomar, ni por medio de quién va a hablar, o en qué improbable escenario va a aparecer. Después de la resurrección, María Magdalena estaba directamente mirando a Jesús y pensó que era el jardinero, el empleado de servicio de jardinería. La Biblia dice que Dios está presente siempre, pero a menudo de maneras inesperadas. Dios viaja de incógnito. Es el maestro del disfraz. Cuando Dios descendió para estar con nosotros, Emmanuel, se le llamó despreciado y rechazado por los hombres. Así que Dios descendió, nació en un pesebre, consiguió un empleo en la industria de la carpintería, serruchando madera y clavando clavos 8 horas al día. Dios estaba en cada página de sus contemporáneos, pero nadie lo reconoció, porque todos esperaban a alguien que se pareciera al tipo que vemos en la bóveda de la Capilla Sixtina. ¿Dónde está Dios? ¿Querés que te diga dónde está Dios? Está justo al lado de tu cama. En medio de tu mesita de luz plagada de medicamentos. Ahí está, al lado de la insulina. Sentado al lado tuyo mientras que te cambian toda la sangre. Acariciando tus cabellos mientras te tapas la cara con la manta. Echa un ovillito en el sillón.
se agazapa donde uno menos lo espera. Y Job pensó que tenía que controlar su vida, que podía controlarla teniendo una vida santa, ofrendando. Pobre. Él asumía que las bendiciones eran el resultado de su comportamiento. Pero aprendió una lección. Dios está a cargo, Job. Y Job decidió que Dios fuera Dios. Pocos lo saben, pero una noche y sin ninguna razón aparente te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Fue como si todo lo que tienes por dentro, todo lo que te compone, estaba a punto de estallar, pero tu piel se lo impedía. Todo dolía, pero dolía de una forma tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo. Cuando comenzó, quizás era una sensación de malestar, una especie de inquietud omnipresente que te acompaña a donde vayas y se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado de desasosiego que te priva de calma. Una infelicidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa y no sabes por qué. Y en esa insoportable sensación de querer que todo acabe, que el presente desaparezca, te sientes como flotando en la nada, ¿no? Es una suerte de displacer que te roe las entrañas y dejas de dormir. Yo pienso que de todas las manifestaciones de lo que te está pasando, esta quizás es la más cruel, porque si dejas de dormir, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches, ahora ya no hay paz, no hay oasis posible, no puedes desconectarte de tus pensamientos, no te puedes escapar del malestar. Y al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, todo te irrita, y cuando te das cuenta ya tienes el cuerpo de un zombi. Si te lastimas parece que no duele, como una callosidad emocional y física. Y esa insensibilidad parece proporcional a lo profundo del pozo en el que estás hundido. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, se van tus energías. Continúa, yo sé que has continuado, hace un año que vienes así, pero en modo piloto automático. Haces la tarea de las casas, haces las compras, sales a trabajar, pero no estás ahí. La depresión duele. Y no es una metáfora. Hace mal, la sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Y la gente de la iglesia nunca ayuda, especialmente porque no te entiende, no entiende lo que te está pasando, ni le enseñaron a entenderlo. Y este mensaje es para los que están viviendo un invierno eterno. Sientes como si te hubieses mudado a la Antártida, al Polo Norte o al Polo Sur, el que te guste más. O sea que el Señor le dijo a Noé que él y su familia iban a ser librados de la destrucción venidera. Todos conocemos la historia de Noé, pero que iban a ser la esperanza del mundo. Y Dios le dice: yo establezco mi pacto contigo, le dice a Noé, y con todo ser viviente. De este momento en adelante yo estaré contigo, te daré una señal de mi pacto, que es el arco iris. El arco iris que no lo inventó la comunidad gay, eso ya estaba en las escrituras hace muchísimos años, cuando Dios lo puso como pacto de que no se iba nunca más a inundar la tierra. Entonces cada vez que Noé veía el arco iris en el cielo,
recordaba lo que Dios había prometido, sabía que no estaba solo. Así que yo creo que Dios debe haber estado muy presente en los días de arco iris. Ahora, avanzamos unas pocas generaciones más. Un día a Dios viene a un hombre que se llama Abraham y Dios le dice: yo voy a hacer un pacto contigo. De aquí en adelante ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo estaré contigo y te daré una señal del pacto. Y esta va a ser la circuncisión. Yo mientras meditaba en esto digo, me imagino a Abraham diciendo: ¿y no hay más arcoíris? ¿No tendrás un arcoíris? Tiene que ser circuncisión el pacto. ¿No podríamos usar un anillo, un apretón de mano secreto o algo así? El día que Abraham se enteró de que había un pacto con él, se enteró también que era muy doloroso este pacto, ¿no? No era como el de Noé, pero fue inequívoco el pacto. Dios fue muy claro también con Abraham. En los días de arco iris es difícil no ver la presencia de Dios, porque está ahí el arco iris. O el pacto que Dios hizo con Abraham. En los días de arco iris, en los días de verano, en los días de primavera, el velo que separa lo natural de lo sobrenatural se vuelve tenue. Yo nunca tuve una experiencia como la de Noé, como la de Abraham, si no te la contaría, pero nunca tuve. Yo nunca presencié una visitación verificable, así de Dios de manera empírica, ¿no? Nunca he tenido una experiencia con Dios que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. O sea, Dios me ha hablado, pero nunca sentí un trueno y me sentí volar y que estuve levitando sobre mi cama. No me ha pasado. Pero he tenido algunos lugares tenues en la tela de mi vida. En los días de arco iris oramos, creemos que Dios nos oye, esos días de fe. En esos días que parece que Dios nos habla de manera muy personal todo el tiempo, ¿no? Que el pecado ni siquiera nos parece tentador. Y cuando uno está en esa zona, nuestros hijos pueden derramar soda, gaseosa en una alfombra blanca y uno se dice a sí mismo: oh, pero cuántas veces yo hice lo mismo cuando era chico. No se preocupen, porque como uno está tan conectado con Dios, llega la suegra y dice: ay, sí, es la suegra, va a criticar lo que cocino, va a criticar cómo crío mis hijos, pero qué bueno que Dios me permite amarla. Esos son los días de arco iris, ¿no? Por eso, los que son sabios aprenden a atesorar los días de arco iris, los días de verano, como regalos que llegan de tanto en tanto. Los almacenan para recordar en los días en que Dios va a parecer que está ausente. Sin embargo, uno de los peligros que yo veo en esto es que a veces podemos empezar a pensar que los días de sol son días que nos ganamos. Que esos días de arco iris o de verano son un reflejo de nuestra madurez espiritual, o lo que es peor, pensamos que los días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina. Y ahí podemos empezar a juzgar a los que no están teniendo días de arco iris. Y algunos en algún momento lidiamos con las dudas. Las tratamos de reprimir, las sofocamos, porque pensamos que está mal. Pero la incertidumbre es un aguijón que necesito para examinar no solo la evidencia, sino también mi corazón. Yo te digo una cosa, a mí me es más fácil creer en Dios en los días de sol. ¿Cómo no? Cuando es verano la vida es fácil, en el invierno se complica. Capaz que podés mudarte a alguna parte del mundo para evitar el clima frío, capaz que decís: me voy a vivir a Cancún, a Florida. Pero no hay un lugar en el que puedas mudarte para escapar del invierno espiritual. Y necesitamos aprender a aferrarnos a Dios cuando parece que Dios nos ha soltado. El invierno puede venir cuando alguien ha perdido su trabajo,
tiene una profunda tristeza o incluso vergüenza, porque ya no está seguro ni quién es. Sin su trabajo perdió su identidad, o por lo menos eso siente. El invierno puede llegar el día que te llega la noticia del resultado del laboratorio médico. Todos esos sueños que diste por sentado, que verías a tus hijos casarse, que envejecerías con tu cónyuge, que verías a tus nietos, que ibas a morir cuando estuvieras listo, de viejito, en una cama, ahora todo se te hace añicos. Tal vez el invierno viene cuando te sientes que fracasaste como papá, que eres abuelo y ningún nieto te quiere ver, porque tu hijo le habla mal a tus nietos. O llega el día cuando alguien que querías con todo el alma y el corazón se murió, y vos oraste con intensidad y pasó lo inevitable. Entonces cualquiera de esos infortunios puede helarte el alma. Cualquiera de esas cosas puede anunciar la llegada del invierno a tu vida. Pero lo más duro del invierno es que parece que Dios se fue. Eso es lo más duro. Lo demás te lo aguantás, pero cuando parece que Dios se fue, el salmista decía: ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Hablamos de eso la semana pasada. Ese es el dolor más grande del salmista. Pues sabe que hay ciertos libros de la Biblia, Eclesiastés, Lamentaciones, muchos de los salmos son libros invernales. Pero en toda la historia humana nadie ha incorporado el invierno más que Job. Cuando uno va a la historia de Job, al principio es como debería ser. Dice Job, era un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Tan cauteloso era el tipo que ofrecía sacrificios diarios por sus hijos. Decía: por si acaso estos vagos pecaron. Tal vez estos cabezas de termo pecaron, así que por las dudas yo voy a ofrecer un sacrificio. O sea que no solo estaba pendiente de él, sino de la familia. Y la cantidad de bendiciones que recibe Job es proporcional a la cantidad de obediencia que ofrece. Al tipo tendría que haberle terminado bien sus días. Con la vida que tenía que haber vivido un eterno verano, ¿o no? Temeroso de Dios, nunca dejaba de ofrendar, amaba a Dios, recto. ¿Por qué no vivió un eterno verano? Primavera al menos. No, el invierno le llega a Job. Y el invierno es una temporada en donde cosas muy malas le suceden a un hombre muy bueno. Hay una disputa entre Satanás y Dios, y a Satanás se le permite desatar el caos, el invierno en la vida de Job. Ahora vos imagínate un teatro con dos escenarios, un escenario más abajo y otros más arriba. Como estás leyendo el libro, estás viendo los dos escenarios. Somos testigos preferenciales. Es esencial esto en el relato, porque nosotros sabemos lo que pasa en ambos escenarios, lo que pasaba en el cielo, pero lo que está en la tierra, en el caso de Job, ellos no saben lo que pasa en el cielo. Todo lo que ellos pueden ver es lo que está sucediendo ahí en la tierra. Entonces todo lo que Job sabe es que perdió su ganado, su riqueza, sus criados y sus hijos. La pregunta clave en el escenario superior, de hecho la pregunta clave de todo el libro de Job, viene cuando Satanás le pregunta a Dios: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? En otras palabras, Satanás está diciendo: Job es devoto a ti y te adora porque le conviene a sus intereses. Satanás está acusando a Dios de ser ingenuo. Le está diciendo: te timaron. Job te timó, es un estafador. Te adora porque le das. ¿Tú piensas que Job te ama? Te ama como los nenes aman al vendedor de helados. La manera en que las mujeres veteranas aman las cremas y el botox.
cerrale la llave de las bendiciones y verás lo rápido que Él cierra la llave de la adoración. Y eso es lo que Dios le permite hacer a Satanás, que le cierre la llave de las bendiciones. Viene la mujer de Job y lo maldice, dice: maldice a tu Dios y morite, maldecilo a Dios y morite. Siempre miramos esta declaración de la mujer como diciendo: qué arpía, qué bruja. Pero yo la entiendo en un punto. Esta mujer perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos. Esta mujer está muy dolorida. Y el dolor te hace sentir cosas demasiado feas y odiosas. ¿Y sabes qué dice el escritor? A pesar de todo eso, Job no pecó ni de palabra. Aclara, ni de palabra. O sea que en su corazón ya Job había empezado a luchar. Y entonces aparecen los amigos de Job, ¿viste? Que oyeron todo lo que a Job le estaba pasando. Job antes era famoso por su riqueza, por su grandeza, ahora es famoso por sus problemas y sus sufrimientos. Ya no subía fotos felices con la familia en Instagram. Y como desapareció de las redes y no había tantas fotos familiares, se preocupan los amigos. Y es tan fuerte el amor de los amigos, es tan fuerte lo que sienten por él, que dicen: mira, vamos a ayudarlo en su aflicción, vamos a sentarnos junto a él y a beber su angustia. Es noble lo que los amigos sienten al principio. Las escrituras relatan que a la distancia lo vieron a Job, que estaba tirado en las cenizas, y casi no lo reconocieron. Y se echaron a llorar a voz de cuello, rasgándose las vestiduras, arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Habían oído que la estaba pasando mal el tipo, pero nada los preparó para esto. Y el relato continúa: y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Y ninguno le decía nada, porque veían cuán grande era su sufrimiento. Imagínate lo que sería sentarte en silencio por alguien 7 días. Es una acción poderosa. Fue tan poderosa que llegó a ser parte de la vida judía. Hasta hoy los judíos hablan de sentarse Shivá. Literalmente significa sentarse 7. Sentarse 7 días. Los judíos acostumbran que los amigos vienen y se sientan por un periodo de 1 semana con el enlutado, con el afligido. Es el más grande ejemplo bíblico de lo que Pablo después le ordena a los romanos: lloren con los que lloran. Lloren, fíjate vos que nos olvidamos de eso. Es como que en la iglesia nos dicen: no, ustedes tienen que reír con los que ríen, y los que lloran hay que hacer los que rían. Lloren con los que lloran. Si no hubiese dicho Pablo: busquen una explicación para darle respecto a por qué están llorando. ¿Qué es lo que más le molesta al que está sufriendo el invierno, la depresión? Que le quieran buscar una explicación. Pablo hubiese dicho: recuérdenle que todo va a salir bien, que se dejen de llorar, que confiesen la victoria. No, lloren con los que lloran. Porque si vos te estás muriendo de frío en el invierno y alguien te quiere explicar de que el frío no existe, que lo rechaces, que te empoderes en contra del frío, lo que necesitas es que te abriguen. Pero después de los 7 días, los amigos de Job van a hablar, y bastante. Y se van a meter en problemas, porque les sale el argentino de adentro y hablan. Y hablan y se meten en problemas. Ahora voy con eso. Porque me importa qué es lo que hace Job. Job también, después de 7 días, habla. Y ojalá que pudiera repetir lo que dijo al principio, en la primera oleada de invierno, cuando en el capítulo 1 dijo: el Señor me ha dado y el Señor me ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Si él hubiese repetido esas palabras que dijo en el capítulo 1, ahí la prueba se acababa. Job sería un librito cortito. Pero en vez de eso dice la Biblia que después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Maldito
el día de mi cumpleaños. Esta es la clase de cosas que mantiene a Job fuera de los congresos de empoderamiento, ¿ves? No lo quieren invitar. Y por los próximos 28 capítulos, Job derrama un nivel de amargura, confusión, tristeza, ira contra Dios que te aturde. Si estás deprimido y te lees el libro de Job de corrida, te querés suicidar en adhesión. 28 capítulos quejándose. Claro, el tipo quiere saber por qué está deprimido, por qué Dios lo olvidó. Y es una llaga tan viva que los amigos no lo pueden aguantar. Esos que se quedaron 7 días en silencio se pudrieron. Porque los amigos de Job creían lo que muchos creen hoy. Los amigos de Job se habían instruido en la doctrina del algo habrás hecho. 7 días te acompañamos. Después, si esto no cambia, y macho, empezá a buscar qué hiciste. Algún muerto en el ropero tenés. Ellos tenían la idea que la bondad te trae prosperidad y bendición. La maldad te trae el invierno. Portate bien, vivís en verano. Portate mal, vivís en invierno. Claro, cuando los tipos estaban en silencio, a Job lo ayudaron, lo acercaron a Dios. Cuando hablaron, lo alejaron de Dios, la arruinaron. Job, si está deprimido, macho, algo habrás hecho. Un hijo de Dios no puede deprimirse. Una cosa es tener un día, 2, lo tuyo ya va para largo, Esto de estar triste es satánico. Arrepentite, buscá dónde está el pecado. Eso le dijeron los amigos. Yo digo, no puede ser tan actual. Viste que uno dice, el libro de Job es viejo. Estos argumentos que expresan los amigos de Job, decime si no se repite en nuestras iglesias. Cuando estás en el invierno, lo que más empeora en el dolor son los propios creyentes. Me ha pasado a mí muchas veces. Estás en el hospital, la estás peleando, ¿viste? Viene alguien y te dice, ¿sabes por qué estás acá? Porque querés. Tenés que hacer guerra espiritual, querida. Y reclamar la salud que te robó el diablo. La querés matar y decir, Señor, yo te la mando a esta. Estás ahí orando por tu papá, por tu cónyuge, por tu hija, y viene alguien y dice, ¿sabes por qué no se sana? Porque le falta fe. Así, tu abuela. Vamos, levántese de esa cama, salga debajo de la sábana, que eso de estar deprimido no es de Dios. Un hijo de Dios no tiene que tomar medicamentos ni pastillas, y te las agarra y te las tira por el inodoro, lo querés matar con lo que te salieron las pastillas. Entonces asociamos el bienestar con la presencia de Dios y damos por sentado que el sufrimiento, que la depresión significa algo habrás hecho mal. Tras lo que te está pasando, la culpa de qué hiciste mal para estar así. Fíjate que nadie escribe un libro, ¿dónde está Dios cuando todo me va bien? ¿Dónde está Dios en los veranos? ¿Quién cobra una herencia? Y pregunta, ¿por qué a mí Dios y no a otros pobres? ¿Quién? Me lo merezco. Si no falto nunca a la iglesia, siempre diezmo. Cuando compartiste lo que te cuesta identificar que te pasa, te dicen que te pongas a orar, que te pongas a cantar. Alguno arriesga a decirte que reprendas la depresión, que te des un baño, salgas a la calle, que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes en medio de la paliza. Solo quieres que los golpes se acaben ya. Y el tema es que no eres impermeable a los prejuicios de los demás creyentes. Porque si se sabe o se corre el rumor de que recibiste un diagnóstico de salud mental o que estás tomando pastillas, seguro que estás en pecado o estás endemoniado o atormentado por el diablo. Entonces no buscas ayuda porque te espanta ser diagnosticado y ser enjuiciado por la iglesia. Los prejuicios evangélicos, como lo hemos dicho aquí cada fin de semana, son un grave problema sanitario. Y por culpa de eso, buscas ayuda cuando ya estás muy metido en la crisis.
tienes más dificultades para recuperarte. No la buscaste antes porque tenías miedo justamente a la crítica, al prejuzgamiento. Y la depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Yo estuve en esa estación de la vida. No se deja comprender. La depresión, la tristeza crónica no tiene una solución inmediata. No eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y después te diagnostican, porque tarde o temprano tienes que ir a un profesional. Y ahí la sospecha que tenías se convierte en certeza. Estás roto por dentro. Y lo peor es que no tienes la menor idea de cómo repararte. Y te niegas a pensar que tienes una enfermedad que te avergüenza contarle a otros cristianos. Pero la tienes. Y no se soluciona con un par de suturas, con 2, 3 puntos. Ni con que te oren imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, roto, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde lo está? ¿Cómo saber si debes rendirte ante esta nueva normalidad y decir, bueno, se ve que a partir de ahora voy a morir así, triste y depresivo, o tienes que resistir y pelear? La depresión es como estar condenado a vivir contigo mismo cuando sabes que eres tu peor enemigo. Te convierte en la jaula de la que más quieres escapar, pero no puedes hacerlo porque se trata de ti. Es un camino a través de la oscuridad. No hay señales, no hay vistas panorámicas. Capaz que hace más de un año que no ves un destino claro. Y todo lo que define tu cielo es una nube gris. La depresión es, querramos reconocerlo o no, es un asesino silencioso, un parásito del corazón. Es un parásito, una larva de la mente. Pues sabes que deprimir significa, como el término lo dice, hacer más pequeño lo que normalmente es. Y yo sé que hubo un momento en que solo deseaste una noche de sueño sin interrupciones. El mensaje de hoy va para alguien que hace noches y noches que no puede dormir seguido 6 horas. Y lo que es peor, por la mañana no sientes deseos de vivir. Y claro, te despiertas, tienes que levantarte, pero porque te toca, no porque quieres. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el Señor me mostraba esta semana que casi nadie te predica sobre esto. Casi nadie nos predica sobre esto. Cuando yo pasé momentos de estos, no me hablaron, no me decían que esto es parte de lo que me podía ocurrir. Solo nos hacen repetir frases ridículas y pretenden que nuestra tristeza se vaya así por la mañana. Pero la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Grandes héroes cristianos sufrieron depresión. Grandes líderes pelean con la tristeza de lo que pasa, que muchos lo disimulan bien. O continúan, o respiran hondo y sacan fuerza de algún lugar, pero hay un momento que terminan rotos, quebrados, quemados. Entonces tenemos un desorden de déficit de atención espiritual que Dios tiene que irrumpir porque nos ama. Tengo en tu contra, le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Entonces, ¿por qué Dios no nos da un arco iris los 7 días de la semana para que no abandonemos el primer amor? ¿Por qué no nos envía sueños o no sé, o epifanías a todos nosotros cada noche? ¿Por qué los creyentes no nos levantamos anoche? Dios me habló, anoche se me paró al lado de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué no nos enciende una zarza en cada esquina?
Yo me crié en congregaciones así donde la espiritualidad se medía por las epifanías que cada uno tenía, Y cada uno venía y contaba un testimonio más grande que el otro. A mí Dios se me presentó anoche, al lado de la cama, rubio, ojos azules. Ajá, yo lo vi pelirrojo, esa es la otra. O sea, cada uno tenía una experiencia extrasensorial para contar. Bueno, esto no suele ocurrir. Y tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario antes que depender de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, si cada vez que Dios te quiere hablar o dar unción, te la tiene que dar los gritos con música de fondo, reciba, 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 ahora, 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 para que vos escuches, es como una madre que entrena a su hijo a prestarle atención solo cuando ella le grita. Un hijo que no aprende a escuchar el susurro de la madre tiene un problema auditivo o la mamá tiene un gran problema para educarlo. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas de incertidumbre, esos momentos de depresión, de tristeza, yo sé que has escuchado todo y nada te llena, pero dame una oportunidad. Esos momentos son oportunidades para crecer. Vos decís, la incertidumbre, la duda me va a hacer crecer, yo hasta dudo que voy a ir al cielo. Sí, mira, hace poco en una conferencia de prensa le hicieron una pregunta a Marcelo Bielsa, lo conocemos los argentinos como el Loco Bielsa, el actual técnico de Leeds United de la Premier League de Inglaterra. Entonces estaban ahí en la conferencia de prensa y le dice: Bielsa, ¿cómo maneja usted la incertidumbre y la ansiedad de no saber cómo va a ser el resultado de la liga, del campeonato? Y la respuesta de Bielsa, que siempre son geniales, fue inolvidable. Dijo: si lo que vos estás buscando, viejo, es certeza, elegiste el deporte equivocado. El fútbol no es certeza. Claro, el no saber no quiere decir que estás condenado a la ansiedad. Yo te voy a decir algo, el no saber exige confianza, exige tener fe. No sabes lo que te va a pasar mañana, ni el mes que viene. Bienvenido a la raza humana. Dios nos hizo de modo que podamos saber el puntaje final de ayer, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Eso no quiere decir que estamos condenados a la ansiedad. Quiere decir que si lo que estás buscando es certidumbre, es saber, bueno, elegiste ser parte de la especie equivocada. Aquí abajo hay que andar por fe, no se puede andar por vista. Entonces nosotros queremos ser capaces de predecir, queremos tener el control, pero el mundo de las personas es otro mundo. Cuando se trata de gente, confiar es mejor que controlar. Una de las primeras cosas que yo tuve que aprender como líder de una congregación, que yo no tenía que controlar a nadie, que tenía que enseñar y confiar. Es la única forma de hacerle honor a la libertad y a la dignidad de una persona. ¿Qué hace uno cuando confía en alguien? ¿Corre un riesgo o no? Yo sé que el dolor no es parte del plan original de Dios. Dios aborrece el dolor, pero Él lo redime. El tema es que en los veranos te voy a hablar de mí. En los veranos espirituales yo me tiento a pensar que es debido que mi éxito, mi riqueza, si es que la tengo, mi reputación, si es que la tengo, mi virtud, si es que la tengo, todo es porque estoy haciendo las cosas bien, porque tengo el control. Y en el invierno lo primero que aprendo es que yo no controlo las cosas, ni siquiera mi salud. Cuando te tiembla todo el cuerpo por la depresión y no podés controlar el temblor, ahí te das cuenta que ni siquiera controlás eso. Alguien alguna vez dijo que la diferencia más grande entre Dios y yo es que Dios nunca se cree que soy yo. Nosotros sí, en un momento nos creemos que somos Dios. En el dolor nos damos cuenta, yo no soy Dios.
Por supuesto, esto no quiere decir que vamos a acercarnos a quien está sufriendo depresión y decirle, son buenas noticias, estás creciendo. No, esto es más profundo, más misterioso que eso, no es tan lineal. Job pasa la mayor parte del tiempo quejándose a Dios. Y en los libros de invierno de la Biblia, la mayoría de las personas se queja. Fíjate esto, cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren, Señor. Nos dispersaste por las naciones. Vendiste a tu pueblo demasiado barato y no ganaste nada con esa venta. Todo esto nos ha sucedido. Estoy leyendo el Salmo, o estoy recordando el Salmo 44:11. Todo esto nos pasó a pesar de que nunca nosotros faltamos a tu pacto. Está en la Biblia. Nos vendiste y no ganaste nada. Nos remataste. Los israelitas dedicaron más salmos a quejarse que a cualquier otra categoría. Y vos sabés que en el mundo antiguo estas oraciones de queja no tienen paralelo con ninguna otra religión. Nadie se atreve a orarle así a Mahoma, al Buda. En ninguna otra cultura la gente oraba a su Dios en un lenguaje tan franco, incluso tan rudo. Salmo 44:19, ¿sabés qué dice? Tú nos arrojaste a una cueva de chacales. ¡Despierta, Señor! Fíjate que falta respeto. ¿Por qué duermes? ¡Levántate! No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra opresión? Uno dice, ¿qué manera de hablarle a Dios? Despiértate, dormilón. Solo Israel de todo el mundo antiguo elevaba esta clase de oraciones de queja. Esto es lo que hace estas oraciones tan poderosas y una parte tan importante de nuestra vida espiritual. ¿Vos me estás diciendo que quejarse, faltar el respeto a Dios? No. Cuando somos francos, cuando no somos hipócritas, cuando vamos a Dios de manera auténtica, orando, Dios viene en el invierno. Tal vez venga de maneras inesperadas. Yo conocí a un tremendo líder, tremendo predicador, acaso uno de los mejores que haya conocido, que sufría de depresión neurótica. Muy pocos lo sabían. Y en cierto punto de su vida dejó de predicar porque no se sentía calificado, se ocultó. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, algunos cristianos, otros no, logró salir adelante. Pero él sabe que no puede bajar la guardia porque si le da mente a lo que a veces, no quiero decir lo atormenta, pero lo que a veces lo preocupa, vuelve a perder el eje. Y él suele contar a los íntimos, tomo un medicamento que me limpia toda la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro por la noche y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Así que cada vez que trago cada cápsula, lo hago con gratitud a Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces pensamos que la quimioterapia, que un medicamento, que la diálisis, que la insulina, las pastillas para el colesterol, son una señal de una fe débil en Dios. Si tomás algo para el colesterol es porque te falta fe. Si hubieses orado, se te iba el colesterol. En el subconsciente creemos eso. ¿Sabes por qué te hacías diálisis? Porque no confiaste en que Dios te diera riñones nuevos por la noche. ¿Sabes por qué tomás pastillas para la memoria o para la depresión? Porque no confiaste, porque algo hiciste. Pero no dice necesariamente que esas pastillas, esa diálisis, esa quimio, esa insulina, son un sustituto de Dios. Dios está presente en los sabios, en los doctores, en los científicos que hacen la sinapsis, las neurotransmisiones del cerebro, las estudian para que funcionen bien. Capaz que la debilidad en realidad es rehusar, debido a nuestra ceguera y obstinación, la ayuda que Dios nos está ofreciendo. Capaz que la debilidad
no es que tengas colesterol o que te suba el azúcar. Capaz que la debilidad es que tienes el orgullo de no querer ser diagnosticado y no querer ser tratado. Pero Job descubre algo: haya Dios. En un momento dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya esa frase es suficiente para redimir tu invierno. Con esa frase te digo algo: vale la pena el frío. Cuando Dios vino a la tierra, vino un invierno. A Jesús, como a Job, se lo conoció como varón de dolores. Él mismo atravesó el invierno de la ausencia de Dios. ¿Te acordás? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después voy a la mayor parte del último capítulo del libro de Job, y es un epílogo, porque Dios le dice a los consoladores de Job, a los amigos: estoy muy irritado con ustedes, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Nos olvidamos de esto, porque los amigos de Job decían: estás así porque algo habrás hecho. Si te hubieses portado bien, Dios te hubiese bendecido y nunca te hubiese quitado lo que tenías. Y Dios se irrita y dice: eso es mentira acerca de mí. Yo no soy el genio de la lámpara que se me frota y doy deseos. Él habló bien de mí, con todas sus dudas, enojado, pero ustedes no. Imagínate el asombro de los tipos. Job se queja de Dios y ellos defienden a Dios. Claro, porque no tenés la sana doctrina. Te pasó eso porque tu mujer se cortó el cabello. Y Dios se asoma y dice: no, Job tiene razón. Ustedes no, cabezas de termo. Ustedes no tienen razón. Claro, a Dios le revolvió la panza, el estómago, que estos tipos repitieran la acusación de Satanás. ¿Sabés por qué te ama Job? Porque lo bendecís. Cerrale la llave de la bendición y él va a cerrar la llave de la adoración. Y estos tipos van y repiten la misma palabra de Satanás. Si haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Por eso Dios se irritó. Y le dice: Job, ora por ellos para que los perdone. Me imagino la conversación que tuvieron estos religiosos con Job. Tuvieron que ir a pedirle: ora por nosotros para que nos perdone. Tuvieron que cambiar su doctrina. Y luego, en las palabras finales, escuchá esto, porque esto te va a partir la cabeza como me la voló a mí. Pues yo te dije que esta era una charla de café con Dios que ibas a tener. En las palabras finales, el escritor dice algo que nosotros lo pasamos por alto, pero los lectores antiguos lo habrían captado. Dice que Job tuvo más hijos. Dios lo bendijo, el doble. Agar, él sabe de tus lágrimas. Dios vio tu depresión. Agar, Dios vio cómo Sara te maltrató, te usó, mandó al marido a tener relaciones contigo que capaz que ni querías. Dios vio todo, Dios escucha. Y entonces la fugitiva, la esclava, hace algo extraño. Ella le pone nombre a Dios. Dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Me fascina, el Dios que me ve. Ahora he visto al Dios que me ve. Génesis 16:13. El Dios que me ve. Claro, una esclava, una madre sustituta. Che, dale un hijo a esta y que después te lo dé. ¿Qué va a pensar que Dios la está mirando? Actriz no de reparto, una extra que pasa por allá atrás de las cámaras. Dios la ve.
¿Quién es el Dios que le dijo a Abraham que dejara su hogar, su lengua, su pueblo y su país? Es el Dios que escucha, el Dios que ve, el Dios que ve tu depresión, que está a favor de los rechazados, el Dios que está a favor de los que nadie ama, el Dios que ve los malos tratos a los que tuviste que someterte por años. Dios vio cuando el líder te maltrató. Dios vio cuando el pastor te maldijo. Dios vio cuando tu esposo era un agresivo pasivo. Dios vio cuando tu esposa te subestimaba y no te admiraba. Dios ve. Alguien necesita oír esto. Dios ve. Dios ve tu depresión desde que empezó. No es que te abandonó a las pastillas. Dios ve todo, hasta cuando fuiste al médico, cuando fuiste al profesional. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He visto, lo he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras. Cuando Dios, conmovido, dijo: he visto, los he oído llorar. Dios no es un rey que quiere que todos sus hijos sean bufones que lo hagan reír y que canten cantos de victoria. Él te ve llorar. Y sea lo que sea que te agobia, una larga enfermedad, quiebra, sufrimiento en la familia, divorcio, confusión en cuanto a tu carrera, una depresión que no podés explicar, una pérdida. Hace una pausa por un momento y oí estas palabras que el Creador te susurra: príncipe, princesa, no te angusties. Te he visto, te he oído. Confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y me importas. Te hago un paréntesis chiquitito y te cuento rápido una historia, pero chiquito. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, pero nunca llega. Rápido. La Biblia narra que en Medio Oriente las madres sustitutas eran una opción. No había fertilización asistida, así que las madres sustitutas eran una opción para dejar descendencia. Sara le presenta un plan a su octogenario esposo y le dice: ve y acuéstate con la esclava Agar, y tal vez por medio de ella voy a tener hijos. La historia está en Génesis 16:2. Capaz que algún varón está diciendo: qué lindo que me propongan algo así, pero no era digno. Abraham y Sara van a buscar formar una nación mediante este método poco convencional que Dios no les mandó. Así que, y yo entiendo por qué Sara lo hizo, porque muchas veces nos cansamos de esperar, el invierno no termina y entonces ingeniamos un plan. Y si nos apuramos por abortar el lapso que dura el invierno, nos sale el tiro por la culata. Dice la Biblia: Abraham tuvo relaciones con Agar y concibió un hijo. Ella concibió un hijo. Claro, quien lee la historia de Abraham no necesita adivinar lo que sintió en su corazón la esclava Agar cuando se embarazó, porque ahora su posición cambia, tiene relaciones con Abraham, tuvo relaciones con Abraham. Porque antes nada más era la esclava de Sara, ahora comparten el mismo hombre. Entonces, en cierto sentido, Agar se convirtió también en la esposa de Abraham, la eleva de posición. Y el embarazo le da valor, se siente superior a Sara, que no es fértil, y ahí se acelera el drama. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, miró con desprecio a su dueña. Dice Génesis 16:4, la miraba con desprecio a su patrona, que a veces capaz que la retaba, la maltrataba, y ahora ella estaba embarazada del marido de la patrona. Yo me pregunto si Agar sonrió mirando a Sara como diciendo: estoy embarazada y vos no. Llevo al hijo
de tu marido en mi vientre, algo que nunca lograste. Y claro, Sara se enfurece, la empieza a maltratar. Agar no aguanta más, para hacer la historia corta, huye, escapa del hogar de su amo. Me cuesta mucho definir en esta historia quién es el héroe, quiénes son los villanos, porque todos tienen culpa. Vamos a orar. Padre, gracias por esta cuna de campeones, por estos obreros de primera línea, por estos generales que me permites hablarles semana a semana. He transmitido, Señor, lo que creo me has dicho que le diga a este tu pueblo, a este tu escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. He hablado con tus príncipes, con tus princesas. Como cartero he transmitido lo que me has dicho que les diga. No agregué ni omití ninguna palabra, lo que considero torpemente puedo transmitir de parte tuya como mensajero. Afirma, Espíritu Santo, sella estas palabras en el corazón de cada quien. Oro por católicos, por musulmanes, por judíos, por ateos. Oro por toda esa gente rota. Oro por todos aquellos que se sienten indignos que Dios los ame, por los que están en pozos depresivos. El Señor me dice que te diga que no estás solo. Me ordena a que no reprenda ningún espíritu de depresión. Me dice que me siente contigo 7 días a llorar juntos. Y eso haré esta semana, estaré contigo en el Espíritu, sentado allí, para que sepas que hay un ejército entero que entiende lo que estás pasando. Oro por líderes, sé que muchos pastores, esposas de pastores, evangelistas, profetas, maestros, qué sé yo, están en estados depresivos y han luchado para que no se les note porque interpretan que han perdido el favor, que la unción se les fue, olvidando que hay tiempo de reír y tiempo de llorar, veranos e inviernos, que el invierno tiene que venir para que aprendamos a confiar en Dios más allá de las emociones. Te bendigo, mi siervo, te bendigo, consiervo, te bendigo, colega, te bendigo, mi amigo, te bendigo, soldado. Oro por todos los que están mirando desde cualquier parte del mundo, desde los 5 continentes. Oro para que la gloria del Espíritu llegue a los hogares, a las casas, para que cuando este invierno termine celebres y tengas como obsequio los días de verano y de arco iris, y cuando venga el próximo invierno digas: voy a crecer, voy a aprender. Oro para los que están hechos un novillito ahora en una manta, bajo una manta. Los que no se peinan, los que no se bañan hace días. Oro para los que no tienen ganas de comer ni de levantarse. Que Dios se revele a tu corazón y Él te muestre de que juega con tus cabellos, que juega con tus mejillas, que te dice: mi pequeño, mi pequeña, nunca te he dejado. Ni en el peor invierno te he soltado nunca. Y como dice aquella vieja historia, cuando miras hacia atrás y ves solos un par de huellas en vez de las 4 que solías ver, en vez de las 4 pisadas solo ves 2, no es que yo me fui, sino que yo te llevaba en mis brazos. Te ama el Señor. Te bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas una semana increíble. Que Dios permita que este mensaje se haga viral en tu corazón, que lo vuelvas a oír las veces necesarias hasta tanto termines de creerle al Señor. Te bendigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Familia, estamos atentos a lo que pueda pasar. Iglesia de River, gracias por estar ahí firme como talón de oso. Que Dios te bendiga. Nosotros, Dios mediante, nos encontramos aquí dentro de 7 días para transmitirte este mensaje de bendición. Nos vemos, gracias por estar ahí. Hasta la próxima y que tengas un muy buen final de domingo. Chao, hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la paz y las bendiciones de Dios llenen tu vida y te fortalezcan en cada paso de tu camino. Te invitamos a suscribirte al canal, dar un me gusta y compartirlo con quienes también podrían beneficiarse de esta reflexión. Hasta la próxima, y que Dios te guarde siempre.